Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara, trayéndoles el primer capítulo de una nueva teoría. Antes de iniciar pido una disculpa por mi inactividad. Tuve problemas con mi computador, por esto también tuve que improvisar esta teoría ya que todos los guiones que tenía valieron queso, y fui lo bastante inteligente como para no guardarlos en otro lado. Carita de Pac-Man triste. Pero lo bueno es que ya volvemos con la actividad. Recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Sin más que decir, espero que les guste. Capítulo 1, Esperanza. Esta historia daría inicio dentro del monte Fuji donde el guerrero del dragón Ryu Hayabusa, un guerrero de un antiguo linaje, se estaría enfrentando contra el archidemonio, un ser con un bestial poder, el cual estaría poniendo en problemas a Ryu, pero él con sus habilidades estaría haciéndole frente. En ese mismo momento el archidemonio seguiría subiendo el monte Fuji, pero Ryu comenzaría a correr a través de las paredes mientras le iba disparando varias flechas. En eso le daría en el corazón del archidemonio, pero no sin antes causarle una gran herida en el brazo a Ryu. En eso el archidemonio comenzaría a caer por la montaña hasta el lugar donde nació, pero en ese mismo momento la sangre de Ryu caería mientras él iba escalándolo, junto a Sonia. En eso ellos llegarían hasta la superficie, pero en eso el archidemonio resurgiría, y esta vez tendría una forma más pequeña, pero con grandes alas, y una enorme energía maligna. Ante esto Ryu pondría una mirada seria, y después se lanzaría contra él, así comenzando a luchar, donde por momentos la balanza se hacía por el lado del archidemonio, y por momentos del lado de Ryu. En eso Ryu conseguiría someter al archidemonio, por lo que caería delante de él. Ante esto Ryu cargaría al máximo su energía, y después a una enorme velocidad comenzaría a realizar varios cortes y ataques que el archidemonio no podría resistir. En eso Ryu daría un fuerte salto y le clavaría su katana en la cabeza del archidemonio, el cual comenzaría a sobrecargar su cuerpo con poder, y después explotaría creando así una fuerte explosión en el monte Fuji. Ante esto Ryu se trataría de cubrir, pero sin que él se diera cuenta detrás de él, debido a la fuerte explosión de energía se estaría creando un portal, el cual comenzaría a absorber a Ryu. Ante esto él se daría cuenta, y trataría de luchar contra corriente, pero sería inútil, ya que el portal lo consumiría. En eso se cerraría, al mismo tiempo que el archidemonio era derrotado. Mientras tanto en otra dimensión, en lo que parecía ser una ciudad con puros rascacielos, un grupo de chicas, acompañadas con un francotirador con máscara estaría luchando contra otros enmascarados. En eso una chica rubia conocida como Mayuko se estaría enfrentando al gran ángel, pero ella estaría perdiendo. En eso Yurionyo, una chica pelinegra, se estaría dirigiendo hacia donde se encontraba ella. Nota: estas son las chicas del anime de High Rise Invasión. Seguimos, pero al mismo tiempo Kun, una chica peli azul, comenzaría a cargar una torre con su poder, y después dispararía un fuerte rayo que le daría al edificio en el que se encontraban, pero a diferencia de la historia original el rayo destruiría una gran parte del edificio. En eso Yuri, quien estaba corriendo, estaría pasando en donde dio el rayo, y en eso ella caería del edificio hacia el vacío, donde ella perdería el conocimiento. Pero en eso detrás de ella un portal se abriría, y después ella pasaría por él, y en eso se cerraría. Ante esto quien pudo observar lo que le sucedió fue el francotirador enmascarado, quien se habría sorprendido. Mientras tanto Yuri, al pasar por el portal, comenzaría a sentir como su poder aumentaba, su resistencia aumentaría descomunalmente, al igual que su fuerza, su velocidad, y su agilidad, mientras que también sentiría como otro poder se habría desbloqueado dentro de ella. Mientras tanto en el mundo de Shingeki no Kyojin, un portal se abriría en el cielo. En ese mismo momento Ryu Hayabusa comenzaría a caer del cielo. En eso él se sorprendería, pero vería que no tenía su paracaídas, y tampoco podría usar sus ataques ya que usó todo su poder contra el archidemonio. En ese mismo momento, él miraría como otro portal se abriría, y en eso una chica saldría de él, la cual parecía estar inconsciente. Ante esto Ryu se sorprendería, pero en eso después miraría que no reaccionaba, y que cada vez estaba más cerca del suelo. Ante esto él miraría de qué manera podría frenar su caída. En eso vería una montaña, y después planearía en dirección de la chica, y en eso la sujetaría, y después caería con fuerza en dirección de la montaña, así comenzando a deslizarse por ella, pero Ryu tomaría su katana y después comenzaría a sujetarse, y frenaría a tiempo. En eso Ryu se colocaría de pie, y después miraría hacia el cielo, y en eso vería como los portales se cerrarían. En eso él pondría una mirada seria, pero después voltearía hacia abajo, y miraría a la chica, pero en eso él podría sentir una gran energía proveniente
venir de ella, pero después buscaría un lugar donde refugiarse, y en eso miraría a su alrededor, y vería como habían unas grandes murallas. Ante esto él se impactaría un poco, pero se sentiría algo cansado, por lo que buscaría un lugar donde descansar. En eso Ryu miraría un gran árbol, por lo que se dirigiría hacia donde estaba él. En eso colocaría a la chica con mucho cuidado en el suelo, y después él se recostaría en una rama, y después se pondría a analizar su situación actual, pero después dormiría un poco. Al día siguiente, Ryu despertaría, y en eso miraría que la chica aún no estaba despierta, por lo que él decidiría dejarla descansar, mientras él intentaría sentir la energía de su padre, o de los demás miembros de su clan, pero notaría que no había ninguna de sus energías. Así él se sorprendería, pero le extrañaría eso. A lo que después en su traje buscaría algo, y encontraría un artefacto, y en eso sacaría un pequeño aparato, pero notaría que no prendía. Ante esto él se sorprendería, pero después decidiría explorar ese lugar. Así él se comenzaría a mover a una gran velocidad por todos los árboles. En eso él llegaría a lo que parecía ser un pueblo. Ante esto Ryu desde un árbol vería que la gente tenía una vestimenta como de la época medieval, así sorprendiéndose un poco, pero también miraría que habrían lo que parecían ser soldados con unas espadas extrañas. Mientras tanto Yuri estaría despertando, y después diría, eso sí dolió, creo que Kun no debió usar tanta energía, pero en eso ella miraría dónde estaba y diría, pero ¿dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Ya no estoy en los rascacielos. Mayuko, Kun, francotirador, ¿dónde están? En eso ella sacaría su teléfono, y después trataría de usarlo, pero vería que estaba roto. Ante esto ella se sorprendería, y después diría, ¿pero qué pasó? ¿Dónde están todos? En eso alguien le diría, así que ya despertaste. A lo que después ella voltearía y después diría, ¿quién dijo eso? Pero en eso Ryu bajaría del árbol. Ante esto ella se sorprendería, y después diría, ¿quién eres tú? ¿Eres un enmascarado? Ante esto Ryu diría confundido, ¿enmascarado? A lo que después ella le diría, ¿qué le hiciste a mis amigos? Respóndeme. Pero en eso ella se abalanzaría sobre él. Ante esto Ryu diría, espera, pero después para sorpresa de ambos, Yuri le daría un fuerte puñetazo que enviaría atrás a Ryu, pero él se estabilizaría. Ante esto Yuri se sorprendería, y después diría, ¿qué? Sabía que era fuerte, pero no sabía que mucho. Ante esto Ryu diría, creo que no debí subestimarte. Ante esto Yuri analizaría la situación y después diría, con una voz burlona, si intentas algo, te daré tu merecido. Esto lo diría mientras daba unas carcajadas. Ante esto Ryu la miraría con una mirada fría, y Yuri se asustaría un poco, pero Ryu diría, bien, por lo visto puedes cuidarte sola, así que solo te diré esto, ambos caímos de unos portales, no sé cómo. Pero creo que se debió a un exceso de energía tanto en tu mundo, como en el mío, tal vez eso fue lo que nos trajo a este lugar, pero no estoy seguro. En eso ella se sorprendería, y después diría, un exceso de energía, a lo que después diría, es cierto, Kun cargó la torre con su energía, posiblemente fue mayor que las otras veces. En eso Ryu diría, bueno, adiós. En eso él daría un fuerte salto hacia un árbol, y después Yuri se sorprendería, pero en eso le diría, espera. A lo que después Ryu la voltearía a ver, y después ella le diría, no puedes dejarme aquí. Si es cierto lo que dijiste, entonces, debemos permanecer juntos. En eso él le diría, porque deberíamos. A lo que ella le respondería, tú mismo lo dijiste, no sabemos qué nos trajo aquí a mí, si hay algún problema debemos permanecer unidos. En eso Ryu diría, si hay un problema tendré que protegerte, y en lugar de ayudarme, estarás más en problemas tú. Además, ni siquiera sé quién eres, o qué eres, porque no siento una energía normal en ti. Ante esto Yuri se molestaría, pero en eso daría un fuerte salto a donde estaba Ryu. Ante esto él se sorprendería, y después ella le diría, no soy ningún problema, soy capaz de luchar, ¿o acaso no te quedó claro con el golpe que te di? Además sobre conocerme no te preocupes, hablando podemos resolver eso, además también sirve de que te conozco. Ante esto Ryu se sorprendería, pero después lo pensaría bien y en eso diría, bien, mi nombre es Ryu Hayabusa. A lo que después ella diría, mucho gusto Ryu, mi nombre es Yuri Onyo. A lo que después Ryu diría, vamos investiguemos más dónde nos encontramos, pero lo harás a mi manera, y eso es, con mucha cautela y sigilo. A lo que después ella pondría una sonrisa y sus ojos brillarían, mientras decía, que genial, seré compañera de un ninja. En eso Ryu la miraría muy serio, y después ella diría sonrojada y con una sonrisa, lo siento. A lo que después, Ryu diría, hice un pequeño reconocimiento de campo, y creo que estamos
estamos dentro de unas murallas, en eso ella diría, unas murallas, a lo que él asentiría, y después él diría, hay un pueblo a unos cuantos pasos de aquí, vamos ahí tal vez encontremos algo de comida, y un poco de agua, a lo que después Ryu comenzaría a correr en los árboles a una gran velocidad. Ante esto Yuri se sorprendería, y después diría, qué grosero, ni siquiera me dijo ya. A lo que después ella también comenzaría a correr, y en cuestión de segundos alcanzaría a Ryu. Ante esto él se daría cuenta y se sorprendería un poco, en eso ella notaría la mirada de Ryu, y después pondría una sonrisa, y en eso diría, te dije que no sería ningún problema, así ella correría más rápido que Ryu, en eso llegarían a la entrada del pueblo, pero después Ryu seguido de Yuri comenzarían a moverse rápido a través de las casas, en eso ellos llegarían a un tejado. Y después ella diría, oye, ¿es cosa mía, o parece aquí la Tierra Media? En eso él diría, lo mismo pensé yo, pero no estoy seguro, podría ser cualquier época, en eso él diría, necesitamos mezclarnos con la gente, pero sin llamar la atención con nuestra ropa, en eso Yuri pensaría en algo, y después a su lado aparecería ropa, ante esto ella se sorprendería, pero no diría nada, en eso diría, usemos esto, a lo que después Ryu asentiría su cabeza, en eso ambos comenzarían a colocarse la ropa. Pero después Ryu se quitaría su máscara, y dejaría ver a un chico castaño y con ojos verdes, de aproximadamente unos 25 años, ante esto Yuri al verlo se sonrojaría y después pensaría, ah, qué guapo es, en eso Ryu al verla le diría, ¿sucede algo? En eso ella reaccionaría, y después diría avergonzada, no sucede nada, en eso él diría, está bien, vamos, así ambos bajarían y comenzarían a caminar entre la gente, a lo que después ellos irían a comer, y después platicarían más. En eso ella le preguntaría, Ryu, ¿puedo preguntarte algo? Y después él asentiría su cabeza, a lo que después ella le diría, ¿eres un ninja de los buenos o de los malos? Ante esto él se desconcertaría con esa pregunta, y después ella diría sonrojada, lo siento, eso sonaba mejor en mi cabeza, a lo que después él diría, bueno, yo soy un guerrero del linaje del dragón, un antiguo linaje de guerreros que luchan contra seres que amenazan el mundo y a la humanidad. Ante esto ella se sorprendería, y después él le comenzaría a platicar más acerca de él, cómo fue que venció al linaje de la araña, cómo venció a varios monstruos enviados por ellos, cómo venció a los 4 demonios más fuertes del inframundo, cómo el linaje de la araña trató de resucitar al archidemonio, y cómo este emergió, también le diría cómo derrotó a todo su ejército y cómo al final lo destruyó, y después cómo llegó ahí. Ante esto ella estaría muy sorprendida, y diría, no lo puedo creer, ¿de verdad fuiste capaz de luchar contra un ser infernal así de poderoso? En eso Ryu asentiría su cabeza, a lo que después ella no lo podía creer, en eso Ryu diría, ¿y cuál es tu historia? ¿Cómo es que eres una chica con fuerza sobrehumana? Ante esto ella saldría de su sorpresa, pero después pondría una sonrisa, y en eso ella le comenzaría a contar cómo llegó al mundo de los rascacielos, cómo luchó contra varios enmascarados con habilidades, y cómo ellos obligaban a la gente a suicidarse, qué propósito tenía ese mundo, al igual que las máscaras, cómo fue conociendo a sus amigos, quién era su hermano, y cómo fue que al final, una de sus amigas usó una arma muy poderosa para detenerlos, y ella confía en que pudieron detener al enmascarado que los había atacado. Ante esto Ryu diría, así que llegar a ser Dios y moldear ese mundo, eso suena a una masacre de millones de personas. Ante esto ella diría, no todos pensamos así, unos quieren ese poder para eso, pero yo no lo permitiré, una vez que regrese a ese lugar, exterminaré ese mundo. Ante esto él se sorprendería, y después diría, ya veo, pero en eso antes de que pudieran seguir, escucharían como la gente comenzaría a correr, y después unos dirían, ya están en la puerta, en eso Yuri le diría a una señora, ¿qué sucede? Y ella le diría, los exploradores han regresado, mi hijo ha regresado. Ante esto Ryu diría, exploradores, y después ambos se pondrían en marcha hacia la puerta de Shingansina.